Seguimos en esta tertulia de jueves 17 de marzo de 2022 con Daniel Superviel, Juan Pedro Mir, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, afirmó ayer que en Uruguay la justicia es igual para todos. De este modo, Pérez respondía a declaraciones realizadas esta semana por Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Este lunes, la coalición de izquierdas organizó una conferencia de prensa donde presentó 50 casos de presunto abuso policial a partir de una denuncia previa de la Asociación de Defensores de Oficio. En esa ocasión, habló Pereira. Las denuncias llevan meses y la única razón por la que no se profundizan porque son hijos de pobres, que no les dan seguimiento a los casos. Ayer, durante un encuentro con periodistas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue consultado por aquel planteo y respondió que, y con los comentarios como los de Pereira, se está construyendo, dijo, una barrera cultural. Niego terminantemente que haya una justicia para pobres y otra para ricos. Eso es agraviante para la justicia. La justicia es igual para todos. Podrá marchar mejor o peor, le podrá gustar una cosa u otra. Pero la justicia es igual para todos. Con esos conceptos se está creando más aún una barrera cultural, que es que la gente que no tenga recursos piense en ir a la justicia antes de hacerla. Ayer Pereira reiteró que no se refería a que los magistrados perdieran ecuanimidad a la hora de dictar sentencias, sino que las diferencias se dan en el acceso a una defensa adecuada, en función de si la persona puede pagar un abogado o tiene que recurrir a un defensor de oficio que tiene multiplicidad de casos. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión? Que empezamos por la abogada, ¿les parece? Corresponde, a ver. Bueno, a mí este tema, me encanta que se hayan metido en este tema, que se haya metido Pereira. Primero que nada quiero decir que hay un tema que me parece a mí, que la campaña por el sí y esta actitud protagónica también, ya lo veníamos hablando de protagonismos de Pereira, se le empezó a ir de las manos en esta última etapa. Faltan 10 días para el referéndum, hace unos días se generalizó a todos los policías, hablando de abusos, se generalizó a todos los policías que salieron del gremio mismo a hacer aclaraciones. Ahora se generaliza la justicia, que si hay algo que en Uruguay siempre hemos estado cuidando todos y desde todos los lugares, es el sistema judicial, con el cual muchas veces tenemos serias discrepancias, no solamente con los fallos, sino con la manera de proceder. Y que se diga que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, es realmente desde mi punto de vista, de una gravedad tal, porque al final se termina metiendo con el tema de los defensores de oficio, que en realidad el Frente Amplio estuvo 15 años, la fuerza que él preside, tuvo 15 años y tampoco aumentó la cantidad de defensores de oficio para decir que salimos de este problema. Pero además generaliza a los defensores de oficio, cuando en realidad no podemos decir que todos los defensores de oficio son malos y que por eso no existe la justicia para la gente que no puede pagar un abogado, porque también es meterse contra los defensores de oficio, contra los magistrados, porque en realidad después al aclarar, pero al principio cuando tú decís la justicia solo para los ricos, que terminas metiéndote con los magistrados, con el sistema, con la justicia, con los funcionarios. Ahora también con los defensores de oficio. La verdad que a mí me parece que se metió en un tema que va a tener mucho más para perder que para ganar Pereira. Hoy entrevistábamos más temprano al presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, que coincidía en parte con esa apreciación de Pereira en cuanto a el acceso a la justicia, ¿no? Él reafirmaba también, por otro lado, lo que decía el presidente de la Suprema Corte, ¿no? John Pérez, respecto a la ecuanimidad de los jueces una vez que para dar un fallo, ¿verdad? En eso él hacía esa aclaración, como que entendía lo del acceso, pero también entendía lo que había señalado Pérez. Sí, entonces aclarar, no hubo nada contra los defensores de oficio, al punto que los defensores de oficio dicen, sí, tiene un punto, o sea, es cierto que son... Ellos te dicen, sí, que faltan muchos, que hace años pero señala lo que dice Cecilia, ¿no? Que hace años que vienen reclamando, sí, claro, que están desbordados, ¿no?
Claro. el Frente Amplio estuvo 15 años y no aumentó la cantidad de defensores de oficio. De hecho, en el interior cada vez es peor la situación. Pero además, en esos 15 años, que también, por más que los números digan que no, aumentó la cantidad de gente que necesitaba un defensor público, que necesitaba un defensor de oficio porque no podía pagar una defensa particular. Y no estamos hablando solamente del tema penal, porque también es algo que me parece que ponen como que defensor de oficio solo penal. No, estamos hablando también de temas civiles. Los defensores en la parte civil realmente van una audiencia tras otra porque realmente falta recursos del Estado, y esto tiene que ver con el Ejecutivo y no con la justicia, no con la Suprema Corte, que le dan un presupuesto que en 15 años el Frente Amplio no le aumentó un solo peso. Sí, creo que no es así, pero me gustaría revisar. Revisalo, tranquilo. Sí. Lo revisamos y lo discutimos. Pero yo, de hecho, dije, creo que no es así, pero eso. Me gustaría revisar. Creo que Pereira habla del sistema judicial y no, eso incluye, pero no agota solo en el Poder Judicial. Y a mí lo que me preocupa es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirme que no hay un acceso desigual a la justicia. Porque es uno de los poderes que tiene que trabajar para reducir esas desigualdades. Entonces, ¿alguien piensa que lo que Pereira está diciendo, o lo que pensamos muchos, es que un juez le pide un recibo de sueldo a alguien para fallar? No ridiculicemos el debate. Ahora, me explican, si no, por qué los empresarios millonarios, cuando tienen denuncias de delito de cuello blanco, contratan a los mismos 3, 4 abogados que son carísimos. ¿Por qué están pagando más? ¿Porque es un amigo y les gusta que al amigo se pueda construir la piscina, la casa afuera? No, pagan más porque efectivamente pagan para que sea un abogado que se dedique más tiempo. Los defensores de oficio podrán ser excelentes, pero con la cantidad de casos que tienen, es imposible. Bueno, lo relataba el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio. Entonces, tienen condiciones muy malas de trabajo, independientemente de la calidad del trabajo de los profesionales, que, como en todo, debe haber buenos más o menos y malos. O sea, y yo quería agregar un elemento más, porque tomando el acceso a la justicia como una cuestión amplia, de hecho lo hemos hablado, y yo me acuerdo de haberle tirado un centro a Cecilia para que hablara de esto desde su rol de abogada, pero es esto del litigio estratégico, de cómo los abogados hoy en día saben que hay una parte que se juega también en la opinión pública, en cómo se difunden, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos otro factor de desigualdad, que es, si mañana hay un caso, por ejemplo el que pasó horroroso de los vecinos que molieron a palos a un gurí. Bueno, el padre de ese gurí tenía forma de acceder a los medios. A nosotros nos llegan, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado de que me llegan casos para ver si lo puedo mandar a la producción de En Perspectiva para que eso se difunda. Y la respuesta es distinta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La desigualdad en el capital, no solo económico, sino en el capital social, en el capital cultural, también juega en otras cosas que también se juegan en el acceso a la justicia. Por ejemplo, el lograr que tu caso, que puede ser horroroso, pero además que la opinión pública lo conozca, para que entonces haya más probabilidades de que ese caso se atienda y se resuelva rápidamente. Si no se conoce, bueno, hay más probabilidades de que eso demore, de que eso no tenga una solución, etcétera. Juan Pedro o Daniel, a ver. Sí, no sé. Por supuesto que hay distintos niveles de acceso, no a la justicia, como plantearon los compañeros recién. No significa que el juez juzgue a alguien de acuerdo, porque sea un nivel de corrupción que nuestra justicia no lo tiene. Eso creo que no está puesto arriba de la mesa, ¿no? Que como en otros países con menor desarrollo institucional, bueno, de acuerdo a la cuenta bancaria del sujeto pasa por la parte. Yo creo que eso no está planteado. No está planteado ni a nivel de fiscalía, ni a nivel de la justicia, ni a nivel de los defensores, y estoy seguro, estoy convencido y sé por experiencia directa que los defensores de oficio dejan el alma en la cancha por cada uno de sus defendidos. Es que ahí, Juan Pedro, me parece que hay una cuestión en cuanto a la declaración como tal. Yo creo que Pérez tampoco hacía referencia al acceso a la justicia, sino que se le preguntó sobre la justicia de pobres y ricos, y ahí él hacía referencia más bien a la ecuanimidad de los magistrados también, ¿no? En eso estoy de acuerdo Son con el presidente distintas. de la Suprema Corte. Exacto. Pero también estoy de acuerdo, y no es por ser salomónico, pero creo que lo que afirma Pereira es así. A ver, si cualquiera de nuestros hijos necesita un oftalmólogo ahora, nosotros, integrantes del FONASA, y más si tenemos, no es mi caso, pero si tienen seguro privado, al poco tiempo tiene un oftalmólogo. Si viéramos en Casaballe y tenemos acceso a ACE, a la policlínica de Casaballe, Capitán Tula, después, no tenemos oftalmólogo hasta dentro de 6, 7 meses. Entonces,
existe un país para ricos y un país para pobres. Y cada vez más existe una educación para ricos y para pobres. La Universidad de la República puede ser absolutamente gratuita, pero 1 de cada 9 pobres va a entrar a la Universidad de la República. Los otros 8 no entran, no pasan ni por la puerta. Entonces, existe un país que no hemos logrado en el acuerdo del siglo XXI, sin importar los sectores políticos, reconstruir ese tejido social que se ve en lo territorial, que se ve en lo social, que se ve en el acceso a los bienes públicos y también en la justicia. La mayor cantidad de delitos se da en las zonas privadas, en las zonas de mayor vulnerabilidad social, económica, cultural, la mejor carencia de servicios. Entonces, creo que este es un punto que nos debe llamar la atención. Hoy amplificado, por supuesto, por el tema del referéndum, entonces todo pasa por ahí, pero creo que uno de los grandes desafíos es que estos procesos de pauperización y de acceso de los sectores populares a los bienes públicos y nada menos que la justicia debe ser tenido en cuenta. Entonces, en algún sentido, el presidente John Pérez tiene razón. Uh-huh. No, un juez no va a juzgar de acuerdo a la cuenta bancaria del juzgado. Pero también tiene razón Pereira de que es mucho más difícil para un joven pobre o a una persona pobre acceder, ya sea una madre si está litigando, un padre que no puede acceder a ver a sus hijos por un litigio, es mucho más difícil salir de ahí si pertenece a los sectores vulnerables de la sociedad. Y perdón, me está pasando el del gas. Yo te iba a decir, ¿tenés gas? Llevó la garrafa, No tengo. Estoqueo gas, voy a apagar acá. Daniel. No, a ver, bien interesante todo lo que se está hablando. Yo tiendo a pensar como Cecilia, lo que dijo Cecilia al principio, y vuelvo a citar a Mujica hoy, lo voy a citar 2 veces en la entrevista de ayer, ¿no? O sea, esa construcción permanente que es la democracia, con esa que es imperfecta, que tiene estos tipos de problemas a los que hay que estar siempre alertas y siempre tratando de resolver para que haya más justicia y más libertad, las 2 cosas, ¿no? Entonces, creo que en este tema, bueno, se pone nuevamente el tema arriba de la mesa, de una forma, a mi juicio, totalmente coloreada, tamizada por lo que es la LUC, porque esto tiene que ver con una denuncia a la policía, una presunta denuncia a la policía, que justo cae ahora, cuando faltan 10 días para la LUC, donde la policía pasó a ser el eje de si estamos con la policía o si no estamos con la policía, lo cual me parece un disparate y un peligro para la estrategia. Eso fueron ustedes del 1 de marzo. Estaban los que defendían la policía y los que atacaban a la policía. Lo instalaron ustedes, no nosotros. Pero ahora hay como una especie de juicio a la policía. Ayer hoy busca hablar de un estado policíaco. La misma persona que hace unos años atrás decía que si no había cambios íbamos a ser Guatemala o El Salvador. Entonces, como hace unos años, con gobierno del frente íbamos rumbo a Guatemala o El Salvador y ahora vamos a estado policíaco. Es un disparate cómo está desarrollando la discusión en torno a la policía. Y de buenas a primeras cae el presidente de la Suprema Corte, alguien intachable, que tiene que decir, no, pará, vos, en Uruguay los fallos finales no distinguen entre ricos y pobres. O sea, me parece una locura. Y acá voy a decir algo con respecto a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? O sea, lo vi con Javier Miranda y no quiero verlo con Pereira, más allá de que me parece un tipazo, Fernando Pereira, quien conozco y charlé un par de veces, lo llamé para felicitar cuando salió electo, ojalá que siga siendo Fernando Pereira, ojalá que siga siendo Fernando Pereira y que la maquinaria del Frente no lo termine cambiando su personalidad y su forma de ver el país y cometer este tipo de dichos que después al día siguiente tuve que decir que en realidad no dijo exactamente lo que dijo y ajustar, porque no es bueno. Necesitamos un presidente del Frente Amplio, como debe ser un presidente del Frente Amplio, una fuerza política importantísima dentro del Uruguay. Yo quería decir una cosa. A fines de diciembre del año pasado hice la tesis de mi maestría sobre la protección de la pobreza como derechos humanos. Una discusión que no tiene que ver, pero tiene que ver con el tema. Y entre los puntos, porque la accesibilidad a la justicia es un principio que está dentro de lo que tiene que ver todo el tema judicial, como la independencia de los jueces y todo lo demás, pero sin entrar en el abordaje concreto, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la accesibilidad de la justicia, Uruguay tiene muy buenos números. El problema desde mi punto de vista no es la justicia en sí, ni los números, que es hacia dónde apunta Pereira, sino es la pobreza.
Entonces, en el tema de la pobreza, estamos todos de acuerdo. Ahora, el problema de Pereira es que primero se mete con todos los policías generalizando, ahora se mete No con es toda cierto, la justicia Cecilia. generalizando. Aclaró que no. Esa es mi visión y es la visión que salió el sindicato de policías a contradecir lo que él decía y las manifestaciones. Y ahora sale el presidente de la Suprema Corte de Justicia y salieron los magistrados y sale también los defensores de oficio. Creo que es un error estratégico que está cometiendo el presidente del Frente Amplio, y creo que tiene que ver con estos últimos 10, 15 días que tienen que ver con el referéndum, porque sinceramente siento que venían haciendo una campaña buena, con una homogeneidad de cosas con el tema del sí, y que ahora entró como en una etapa de desesperación, y el manotazo de ahogado es empezar a hacer discursos para la tribuna. Pero esos discursos para la tribuna terminan ofendiendo a gente que está todos los días trabajando dentro del sistema y que hace su mayor esfuerzo. Como policías que no son abusadores, y como magistrados que son completamente ecuánimes, que puedo decir que son realmente la gran mayoría en este país, como defensores de oficio que se matan trabajando, y como lo mismo fiscales, porque si bien se habla de la justicia en términos genéricos, me imagino que también se refería a la fiscalía. Y entonces él hace la comparación, bueno, yo opino igual que el fiscal Díaz. Bueno, pero el fiscal Díaz, o sea, ya terminó la etapa fiscal Díaz, ya terminó la etapa Bonomi, el fiscal Díaz hizo un montón de modificaciones en nuestro sistema penal, y en realidad no es lo que estamos discutiendo en la LUC. Por lo tanto, me parece que hay un error de enfoque, que en realidad lo que se está haciendo es generalizando y dañando a un montón de gente que en definitiva sale todos los días a laburar y a buscar que la justicia en este país siga funcionando, que la gente pueda tener acceso a la justicia, porque no solamente existen los defensores de oficio, sino que también existen los consultorios jurídicos, que por suerte también trabajan muchísimo y también le permiten a la gente acceder a la justicia. Por lo tanto, hay todo un sistema trabajando que no es como se dice, que no es como se dice de que hay justicia para pobres y para ricos. Lamentablemente, los pobres siempre van a tener menor acceso a un montón de cosas. Porque el ejemplo que ponía Juan Pedro recién es real. También el ejemplo de que si cualquiera de nosotros tiene cáncer y puede pagarse un tratamiento al otro lado, se lo paga, y la persona que no puede, no se lo paga. Entonces eso es una realidad con la cual convivimos todos los días. Sí, yo quiero decir que, a ver, no se sostiene lo que dice Cecilia de que Fernando Pereira generalizó. De hecho, ha declarado, y varias veces en cada entrevista de los últimos días, diciendo, la mayoría de la policía hace bien su trabajo. ¿O no? ¿No? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo que dijo Pereira, después podemos interpretar. Dijo, hay que investigar estos casos, entre otras cosas, para defender a la mayoría de esa policía que hace bien su trabajo. Segundo, ¿fue contra los defensores de oficio? No. De hecho, escuchamos una entrevista en donde el defensor de oficio dice, sí, es como dice este ciudadano que es presidente del Frente Amplio. Entonces, pero quien instaló el relato de que había un gobierno que defendía a la policía y gobiernos anteriores que estaban en contra de la policía, ¿fue el Frente Amplio? Porque yo creo que es un relato peligroso, sin duda. Pero eso no lo hizo el Frente Amplio. Si y por último, ¿me permitís, Martín? Dale, tengo un comentario más. Dale. Yo propuse ayer, y estoy convencido que había que discutir, de lo que dijo John Pérez, lo otro, que es que le dijo al ministro del Interior, ministro, usted tiene las denuncias que dice que nunca le llegaron. Nosotros le mandamos un mail para que usted investigue esas denuncias. Está en la misma conferencia. A mí me parece que eso es más grave todavía, porque el ministro se paseó por todos los lugares diciendo no investigo porque no sé qué investigar. Y la Suprema Corte le dice, no, pero las denuncias que hicieron los defensores de oficio están documentadas, tienen un número de expediente, usted las tiene que investigar. La pregunta al ministro es, ¿no sabía que su ministerio tenía conocimiento o sabía y no quiere investigar? Juan Pedro. Pregúntele a los fiscales qué piensan de asuntos internos de la policía. La dejo ahí. No, yo a veces me parece que hay un tema ideológico que al frente le cuesta asumir que hizo mucho por la policía, porque todavía no, ideológicamente, el tema de construir un aparato represivo del Estado se presenta dentro de amplios sectores del Frente Amplio, presenta ruidos. Pero el Frente Amplio hizo muchísimo por la policía. Hizo mucho más que este gobierno por la policía, diría. Entre otras cosas, dignificar, aumentarlo. Recordemos lo que era la situación de la policía antes del 2005, del 2022. Recordemos eso. Entonces me parece que uno de los temas es, bueno, en una política de Estado de seguridad también valorar ese proceso que
que hizo el Frente Amplio durante los 15 años, entre otras cosas cambiando la educación policial, que dio un giro de 180 grados. Y me parece que poco favor le está haciendo el ministro Heber a el discurso dentro del referéndum, a la construcción de una política de Estado en torno a... No puede ser que el ministro salga diciendo que el Frente Amplio está contra la policía, dice así, contra una fuerza política que sacó más del 40%, que es la fuerza mayoritaria del país. Yo creo que hay un punto ahí donde ojalá pase el referéndum, volvamos a moderar, bajemos todos, como dice el presidente, bajemos las perillas y reordenemos, porque nos quedan muchos años de esta administración, y creo que por este camino se exacerban determinadas posturas que no son las correspondientes. Tengo algunos mensajes. Javier, por ejemplo, dice: todos cuestionan a la justicia como a la educación. Heber va a presionar a juzgado. Manini estuvo 2 años acusando a la justicia. Bianchi dice que está infiltrada. Sí, pero no es todo lo mismo, ¿eh? No es todo lo mismo, porque decir el acceso a la justicia es desigual, si sos pobre o no, es una cosa. Ir a un juzgado o hablar de jueces y de fiscales flechados, adoctrinados, infiltrados, eso es otra cosa. Y eso lo dicen senadores oficialistas de primer orden. Eso sí es gravísimo. Daniel. Nada, desear que pase rápido el 27 de marzo y que se vote de una vez por todas, así podemos volver a la normalidad de pensar más el país a largo plazo y de buscar los consensos que Uruguay requiere: reforma de la seguridad social, bueno, la educación, sin ir más lejos. Juan Pedro, vos sabés más que todos los que estamos en esta mesa, que claramente, bueno, muy bien, acá se agarró un rumbo, varios de esos artículos están en la LUC, para cambiar la gobernanza, para darle más libertad, y si va para atrás, bueno, ¿qué hay? Yo no sé qué hay si va para atrás todo esto. Nadie sabe qué hay, porque está muy bien, vamos a trancar acá. ¿Y después qué hay? Ni idea. Tuvieron 25 años discutiendo con consensos hacia dónde tenía que ir la educación. Uruguay 21, que me llaman, ¿cómo era? Edu 21, Frente Amplio, Colorados, blancos, técnicos independientes, se iba para un lado, bueno, y ahora lo trancan todo. Entonces, bueno, que el 27 de marzo, bueno, sea, bueno, está. ¿Y ahora para dónde vamos, Daniel? O seguimos. ¿Y ahora para dónde vamos, Daniel? No sé, hay que esperar 10 días, Martín. Pero hace 2 años que asumieron, ¿no? 2 años y un poquito. Dejamos lugar para los telegramas.